Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el mito. Quiero comenzar con este pensamiento del gran Homero, perteneciente a la literatura griega, o la figura más importante de la literatura griega. Ningún hombre o mujer nacido y cobarde o valiente puede eludir su destino. Homero creía mucho que el destino, aunque nosotros queramos escapar de él, siempre nos va a sorprender, ¿verdad? Siempre nos va a estar allí con nosotros. Aunque queramos huir del destino, este siempre nos va a atrapar. ¿Cómo surge el mito en el Perú? Es muy importante, ¿verdad? Recordemos que el mito surge a través de estos grandes representantes, ¿verdad? Los amautas y los arabicos, quienes han encargado de enseñar este tipo de literatura. Recordemos que en la antigüedad no existía el código escrito, solo todos los mitos y leyendas se transmitían a través de la oralidad. Y estos amautas y arabicus eran los encargados de transferir la enseñanza de la mitología a través del arte de la oralidad, es decir, hablado. Recordemos que en la lírica quechua, por ejemplo, tenemos varias especies que estaban el arabí, que era una canción popular amorosa, llena de nostalgia, el urpi, que esta es una palabra quechua que significa paloma, es un canto que se refiere a la mujer ingrata, el aymoray, que es un canto en el que se despiden de los dioses, se pide a los dioses, perdón, una buena cosecha, y el ayataki, que es un canto que se entonaba solo en los funerales. Es decir, que en la literatura quechua cada uno de los indios o incas tenía para cada actividad tenía un tipo de lírica que entonaban a los dioses del momento. Ahí tenemos, por ejemplo, el mito del dios Con. Con es un antiguo dios costeño que fue adorado como creador del mundo por los pueblos de Nazca y Paracas, en los cuales era imaginado como un felino volador y sin huesos, y debido a su forma y estructura el dios Con era ágil y podía cortar distancias a su antojo, y andaba con un manto, un báculo y algunas cabezas de animales como trofeo, y Con era conocido en la costa norte y en la costa sur. El mito del dios Con. ¿Qué es un mito? Los mitos son relatos orales generalmente de carácter anónimo porque no se puede descubrir quién escribió por su antigüedad, que sirven para explicar los eventos sobrenaturales o el origen de algo que no está muy claro. Posee un carácter bastante religioso, ya que alude a las deidades grecolatinas, es decir, de Grecia y de Italia, que eran dioses griegos y romanos. También debe contar con la presencia de seres mitológicos, es decir, seres unicornio, centauro, pegasus, entre otros. ¿Qué relatan los mitos? Generalmente los mitos relatan el origen del mundo, animales, plantas y el hombre. También relatan los acontecimientos primordiales que hicieron que el hombre llegara a ser lo que es hoy en día, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de mitos que existen? Existen mitos cosmogónicos, son aquellos que intentan explicar la creación del mundo. También teogónicos, aquellos que relatan el origen de los dioses. Antropológicos, los que narran la aparición del ser humano. Antológicos, aquellos que explican el origen de los seres y las cosas. Los mitos morales son aquellos que explican la existencia del bien y el mal. Los fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por el orden de los dioses. Y finalmente los mitos escatológicos son aquellos que anuncian el futuro. ¿Cuáles son las características principales de los mitos? La historia se considera verdadera. En los mitos la historia se considera verdadera, es una de las principales características. Es decir, que se refiere a realidades y sagrada. Es obra de dioses o seres supremos.
Otra característica importante es que relata una creación. Por esto los mitos son paradigmas de los actos humanos significativos. Los mitos también permiten conocer el origen de las cosas, cómo surgieron las cosas y por tanto dominarlas y manipularlas voluntariamente. Por ejemplo, el origen del hombre y del universo. El mito también trata de hablar sobre el hombre mítico, es decir, vive el mito. Vivir el mito es una experiencia religiosa. Los temas básicamente de los mitos son el origen y la historia de los dioses, la lucha del bien y el mal, las hazañas extraordinarias de hombres poderosos, el origen de los fenómenos de la naturaleza y la creación del mundo y los seres humanos. ¿Cuáles son los personajes en un mito? Generalmente en el mito aparecen dioses, que son seres mortales, perdón, seres inmortales muy poderosos, el héroes o los héroes que son hijos de un dios o de dioses y de un mortal, criaturas sobrenaturales como por ejemplo los centauros, unicornios y sirena. Vemos que aquí tenemos la combinación entre hombre y animal. Este tipo de personajes son bastante típicos en la mitología. ¿En qué se diferencia una leyenda de un mito? Es muy importante destacar esto, ¿no? El mito intenta explicar un misterio de la realidad y está asociado básicamente a las creencias, ritos de un pueblo, mientras que la leyenda no pretende explicar lo sobrenatural, pues es un relato que resalta algunas características o atributos de un pueblo a partir de personajes y hechos reales. En el mito se busca desarrollar en un tiempo, o el mito se desarrolla dentro de un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual, es decir, muy antiguo. La leyenda se ubica en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo. El mito, los personajes son seres dioses, héroes o seres sobrenaturales, mientras que en la leyenda los personajes son seres humanos o animales. Y de esta manera hemos llegado al final. Para la clase de, para el quiz que vamos a analizar, mis hijos, vamos a estar viendo el mito del Muki, el Muki. ¿Ya? Muki, el Muki lo vamos a estar analizando, ¿verdad? En la clase de próximo martes. En esta clase vamos a trabajar con esta lectura. Yo les voy a colocar el video, ustedes lo van a ver y voy a colocar preguntas relacionadas al mito el Muki. De esta forma serán evaluados y calificados este día. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes. Gracias por su atención, se les quiere muchísimo. Chao, chao.